Suelos blandos. Bueno, para empezar vamos a tratar de dar algunas características de qué son estos suelos blandos. En primera medida son suelos finos, o sea, son arcillas y limos. Tienen una estructura muy suelta, o sea, tienen muchos espacios vacíos entre las partículas que habitualmente están llenos de agua, entonces decimos que están saturados. Al ser suelos finos, tienen baja permeabilidad. Quiere decir que al agua le cuesta mucho trabajo circular en esos espacios vacíos. Y al ser blandos tienen una baja resistencia al corte. Vamos a ver ahora cuáles son los problemas que nos presentan estos suelos finos. En primera instancia, la resistencia del material es baja, por lo tanto, se nos puede generar una falla del material cuando le colocamos peso encima, peso de alguna obra, como puede ser el caso. En esta obra, la obra se terminó de construir en perfectas condiciones y cuando se llenó, son unos hilos, cuando se llenó con el material que iban a contener, se llenó de golpe y el suelo no aguantó el peso de la obra más ese contenido y falló y se rompió. En segunda instancia podemos tener problemas como los de la Torre de Pisa. En este caso no es una falla del material lo que está sucediendo, sino que es un asentamiento excesivo del suelo acompañado por un asentamiento diferencial. O sea, la torre bajó mucho, pero además bajó más de un lado que del otro y por lo tanto se torció. Entonces, básicamente los problemas que nos traen estos suelos finos son estos dos: capacidad de carga y asentamientos. En cuanto a la capacidad de carga, vamos a ver un ensayo que se realizó para simular el comportamiento de una base apoyada sobre un suelo. Para simular el suelo se llenó una pecera con cilindritos de madera de distintos diámetros. Se le aplicó una carga y se vio cómo se deformaba aquello. Se puede ver que se generaron unas superficies de falla, que son las que están marcadas en amarillo, donde el suelo gira a través de esa superficie de falla, generando que la base se asiente. Acá lo que hay que notar es que la profundidad de esa superficie de falla es del orden, esta profundidad, es del orden del ancho de la base. O sea que cuando una base falla, está haciendo intervenir suelo que está a una profundidad igual a su ancho. Luego se determinan las fórmulas de capacidad de carga para poder hacer estos cálculos, donde hay varias fórmulas, todas tienen alguna forma similar a esta, donde la presión última, definiendo presión por la carga que se aplica en el suelo dividido el área que interviene, en este caso el área unitaria es B, tiene esta forma, donde los parámetros de resistencia al suelo son C y Φ. Hay unos coeficientes NC, NQ y N-gamma que dependen del valor de Φ, del valor de la fricción del material suelo. Acá tenemos el peso unitario del suelo y tenemos que ver que esa presión última del material depende del ancho de la base B y depende también de Q, que es la presión de tapada en la profundidad en la que está actuando la base. La conclusión que hay que sacar es que la presión de rotura del suelo no es una constante del suelo, está dependiendo del tamaño de la base, de la profundidad de la base y de las propiedades del suelo. Y sobre todo de las propiedades del suelo que no están exactamente en contacto con la base, sino de las propiedades del suelo que están a una profundidad importante respecto de la base. En cuanto a los asentamientos, los mismos dependen de las características del suelo, de la carga que se le agrega, del peso que se le agrega y del espesor de suelo blando que va a haber abajo. Pueden ser, en función de esto, pueden ser muy importantes
como referencia, en el caso de la Torre de Pisa, estamos hablando que se asentó más de 2 metros desde que la empezaron a construir. La construcción no fue de un día para el otro, empezaron en el año 1173, construyeron unos 5 años, luego la obra se paralizó, cerca de 100 años, luego hubo otro periodo de unos 6 años en el que siguieron la obra, y luego se volvió a paralizar cerca de unos 80 años nuevamente, terminándola unos 10 años después. Desde el primer momento que empezaron a construirla, notaron que estaba descendiendo. El problema no fue solo que descendiera, sino que a la vez descendió más de un costado que del otro. Esto debido a heterogeneidades del suelo. La Torre de Pisa es bastante simétrica y la carga está muy bien repartida, pero el suelo no era exactamente igual de un lado que del otro. Entonces de un lado descendió del orden de 2,80 metros y del otro lado del orden de 2,10 metros, generando 70 centímetros de diferencia entre un costado y el otro. En el caso de un suelo completamente homogéneo, se producen también asentamientos diferenciales, ya que se suele asentar más el centro del área cargada que los bordes de esa área cargada. Esto es debido a la distribución de presiones que se produce en profundidad. En este costado vemos un gráfico que muestra las distintas presiones que se transmiten al terreno por un área que está cargada con la misma presión en todos lados. Y vemos que para una determinada profundidad, por ejemplo esta, vemos que en algún lado se transmite una determinada presión, por ejemplo el 80% de la presión que está actuando arriba, y cuando me muevo hacia abajo del borde del área cargada, ya la presión bajó al 40%, eventualmente el 30% de esa carga, y si me sigo corriendo cada vez menos. Entonces esa diferencia de presiones transmitidas al terreno entre el centro del área cargada y el borde genera que el asentamiento en el centro sea superior al que tenemos en el costado, como vemos en esta otra figura. Independientemente de que las presiones de contacto, o sea, las presiones transmitidas por el área cargada al terreno, sean las mismas. El problema es que en profundidad se disipan de manera distinta. En el centro se van disipando, pero se mantienen mucho más constantes que en los bordes donde caen más fuertemente. Además de los asentamientos importantes que se producen, se le agrega como complejidad que esos asentamientos se generan en un tiempo importante. Cuanto más fino es el suelo, más van a demorar esos asentamientos en producirse. Y esto es debido a lo que mencionábamos al principio de la dificultad del agua de drenar en el suelo. Esta es una analogía que se usa para estudiar este problema que se llama consolidación del material. Es un pistón con un resorte y una válvula. El pistón está lleno de agua y cuando yo le coloco peso y abro la válvula, empieza a salir agua en la medida que el pistón va bajando y le va transmitiendo el peso al resorte. Y para que el resorte tome todo el peso, tiene que salir toda el agua para lograr una situación de equilibrio. Como la válvula es chiquita y deja salir poca agua, esto va pasando lentamente. Y cuanto más chiquita es la válvula, más tiempo tarda en bajar el pistón. Eso es lo que pasa en estos suelos. Ahora vamos a ver un video de un experimento sencillo que hicimos como para mostrar esto que está pasando. Si tomamos una esponja y le agregamos peso arriba, vamos a ver cómo esa esponja se deforma achicando su volumen. Si luego recubrimos la esponja con un film de manera de evitar que salga el aire que tiene contenido adentro, al momento de agregarle peso arriba, vamos a ver cómo se deforma mucho menos y de hecho nos cuesta mantener el equilibrio porque no termina nunca de salir el aire que tiene adentro. Si luego pinchamos el film, vamos a ver cómo
la disminución de volumen se produce de una manera más lenta, pero llegamos al mismo resultado que en el primer caso donde el film no estaba instalado. Para finalizar, les dejamos nuestros datos de contacto por si nos quieren dejar algún comentario o proponernos algún tema para desarrollar con mayor profundidad. Gracias.